Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 99 de nuestra segunda temporada, contamos con el pastor José Carlos Alpizar de Teología Paulina y Eric Varel, que se identifica como un judío mesiánico, y juntos estarán respondiendo a una serie de preguntas acerca de los judaizantes, el movimiento de raíces hebreas y otros similares, intentando descubrir las distorsiones más habituales que hacen de las escrituras para sostener su doctrina. Así que ponte cómodo y disfruta de los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a iniciar con una ronda de varias preguntas, ¿verdad? Son 10 preguntas. Cada uno de ustedes tiene 3 minutos para contestar. Tenemos un relojito en pantalla. Y vamos a iniciar con Arik. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿quiénes son los judaizantes? Bien. Bueno, los judaizantes son diferentes grupos que están en muchas partes del mundo. No se conocen uno al otro, pero lo que tienen en común es que todos creen que la ley de Moisés es la ley que Dios tiene la expectativa que nosotros como personas cumplamos, ¿sí? La ley de Moisés. Y eso es lo que tienen en común entre todos. Digo, puede ser que hay diferentes grupos que no estén de acuerdo sobre todas las teologías. Puede ser que algunos aceptan la divinidad de Cristo, otros no aceptan la divinidad de Cristo. Algunos interpretan que hay que cumplir esta ley de esta manera, otros dicen que hay que cumplirla de otra manera. Algunos puede ser que quieren usar el judaísmo como inspiración, entonces tal vez leen el Talmud o se visten como judíos. Por otro lado, hay algunos que no quieren saber nada del judaísmo y dicen que ellos son los verdaderos judíos y ellos llaman a los judíos que son judíos étnicamente la sinagoga de Satanás. ¿Sí? Entonces hay diferentes grupos que tienen diferentes pensamientos, pero lo que los une entre todos es que creen que la ley de Moisés es lo que Dios exige para nosotros. Y yo digo que ellos creen en la ley escrita, digo en la letra escrita, que la letra escrita al final trae así a la muerte, mientras ellos se pierden todo lo que Yeshua hizo por nosotros, que es traernos a la era del Espíritu Santo, que nosotros debemos cumplir la ley, pero no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, y cumplimos la ley de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la ley de Moisés es la sombra y Cristo es el objetivo. Ahí tenemos que llegar y cumplimos la ley de Dios a través del Espíritu que nos envió Yeshua. Bueno, me quedaron 30 segundos, pero ahí está mi respuesta. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, pastor. Bueno, muy de acuerdo con las respuestas que está dando Arik. A mí me gustaría decir sobre la secta de los judaizantes, eso mismo, son una secta. No son ni cristianos ni judíos, son una secta, eso tenemos que entenderlo. Esto lo digo porque hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de testigos de Jehová, de mormones y adventistas del séptimo día, todo mundo entiende que estamos frente a una secta, pero este movimiento, que se hace llamar Movimiento de Raíces Hebreas, empezó a tomar popularidad desde la pandemia. Muchos cristianos todavía no entienden que son una secta y por esta razón es que encontramos que grandes maestros judaizantes como Liliana Hunter y Michael Root se les permite enseñar en enlace. Esto lo que demuestra es que la Iglesia de Cristo todavía no entiende que Movimiento de Raíces Hebreas no son hermanos, son una secta. Ahora, los judaizantes
son la secta más antigua de la historia del cristianismo. Y aunque la palabra judaizante no aparece en la Biblia, sí aparece la palabra judaizar en Gálatas 2:14, donde el apóstol Pablo regaña a Pedro y le dice: ¿por qué, si tú eres judío, quieres judaizar a los gentiles? La palabra y griega que aparece es judaizo en griego, y esa palabra significa convertirse en judío. Es la misma palabra que aparece en Esther capítulo 8, versículo 17, cuando leemos la Biblia griega, la Septuaginta, donde dice la Biblia que Dios había traído una gran victoria sobre el pueblo judío, y por el temor a los judíos, dice la Biblia, muchos de los gentiles querían judaizar, muchos de los gentiles se judaizaban. ¿Qué significa eso? Que se convertían en judíos. Ahora, ¿cómo se convertían en judíos? A través de la circuncisión. La Biblia enseña en Éxodo capítulo 12 que cuando un gentil se circuncida, ahora será tomado como uno de los nativos de la casa de Israel. Entonces los judaizantes tienen dos pretensiones que aparecen desde el mismo libro de Hechos capítulo 15 versículo 1. Circuncidar a los gentiles. Cuando dice la Biblia en Hechos 15:1, muchos de los de Judea habían bajado a Antioquía de Siria y pedían a los gentiles que se circuncidaran. Pero también judaizar significa exigir que los gentiles guarden mandamientos propios de la ley de Moisés, que en la mayoría de los casos están relacionados con la cultura del pueblo de Israel, con su historia, que no tiene nada que ver con nosotros. Como por ejemplo, algunas de las fiestas que aparecen en Levítico 23. Muchas de esas fiestas tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, con la agricultura y ganadería del pueblo de Israel, pero no tiene nada que ver con nosotros los gentiles. Entonces, judaizar, los judaizantes son los que piden la circuncisión y los que piden que los gentiles guardemos mandamientos orales. Ok, clarísimo. Vamos con la segunda pregunta, Arik. ¿Son los gentiles las ovejas perdidas de la casa de Israel? Bueno, entonces la respuesta es no. Sí, la respuesta es no, aunque podría más tarde de alguna manera darle una interpretación interesante, pero para contestar la pregunta hay que entender Jesús, yo lo llamo en hebreo Yeshua, él vino para los hijos físicos de Abraham. Sí, para los hijos físicos de Abraham. Lo podemos ver eso, por ejemplo, Lucas 13:16 y Lucas 19:9, donde Yeshua le dice a la gente, tengo que ayudarlos porque son hijos de Abraham. Luego podemos entender que después de la muerte y resurrección de Yeshua, Pablo en Efesios 3 explica que el hecho que los gentiles se unen, son coherederos a la promesa, es un misterio, pero es un misterio que entra nada más después de la muerte y resurrección, y podemos ver que los griegos que llegan a Jerusalén y piden hablar con Yeshua, Yeshua dice, les contesta, si la semilla del trigo no cae, muere en la tierra, no va a ser fruto. Se refiere de que hasta que no muere y resucita, los gentiles, los griegos que quieren hablar con él, no son parte de la promesa, nada más después ahí se unen. Y lo que pasa es que la prueba más evidente para mí de que los gentiles no son las ovejas perdidas de Israel, los gentiles me refiero a los que no son judíos, es que Yeshua dio una orden muy clara, no ir a los pueblos gentiles, sino ir a los pueblos samaritanos, a pesar que los samaritanos son los mejores candidatos de ser casa de Israel, ¿sí? Porque ellos tal vez se mezclaron con los descendientes que quedaron después de la destrucción de los asirios. Y sin embargo, Yeshua le dice no entrar a las casas de los pueblos de samaritanos y dice luego, porque los envío a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Yeshua, los discípulos en el libro de Hechos van primeramente a los pueblos samaritanos. ¿Qué pasó? Digo, antes no eran las ovejas perdidas de la casa de Israel y de repente sí lo son.
no hay sentido en eso. Los samaritanos son gentiles, Yeshua los trató como gentiles, y luego los mismos samaritanos que Yeshua los trató como gentiles son evangelizados, y esa es la prueba que los gentiles no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, son gentiles. Ok, adelante, pastor. Sí, bueno, excelente respuesta la de Arik. Él está parafraseando Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Arik fue categórico con ese pasaje. Deja bien claro que el gentil y el samaritano, a pesar que tenía un mestizaje de José, de Efraín, de Manasés, gentiles, y también inclusive si estudiamos la historia, los samaritanos estaban también entremezclados con desertores del reino del sur. Siempre que un desertor del reino del sur, por decirlo así, como decimos aquí en Costa Rica, se jalaba una torta o cometía un pecado o hacía algo incorrecto, se pasaba al reino del norte. Entonces el pueblo samaritano tenía un linaje directo con los hijos de Israel y Jesús no los reconoció como la casa de Israel, como dice Arik. Yo quisiera decir, agregar a la respuesta que él da, que nosotros tenemos que entender que el movimiento de raíces hebreas es altamente deshonesto cuando habla de la historia de Israel del norte, porque el movimiento de raíces de hebreas nos quiere hacer creer que el reino del norte se lo llevaron los asirios y perdieron su identidad, y que el reino del sur es Benjamín y Judá. Eso en realidad es una verdad contada a medias, y una verdad contada a medias no es una verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, en realidad el reino del norte no se perdió todo de esa forma. Por ejemplo, muchos de los del reino del norte, antes de que ocurriera el exilio asirio en el 722, ya en el año 930, cuando se dividió el reino en Israel del norte e Israel del sur, la Biblia enseña en Segunda de Crónicas 11:16 que muchos de los levitas y de los israelitas fieles que no participaron de la idolatría de Jeroboam se pasaron al reino del sur. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí que el reino del sur, desde sus inicios, está conformado por 12 tribus, no por 2 nada más. Inclusive, el reino la tribu de Judá tenía dentro de su territorio el territorio de Simeón, es lo que se llama un enclave. Entonces, los judaizantes nos quieren hacer creer que el reino del norte se lo llevaron al exilio y se entremezcló con los gentiles, y que ahora se les olvidó que eran la casa perdida de Israel, y ahora resulta que nosotros, los gentiles, somos ellos. De ninguna manera, porque vuelvo a repetir, y lo dijo bien Arik, si así fuera, los samaritanos son los primeros que son casa de Israel. Perfecto. Perfecto. No tenemos el reloj puesto, pero están quedando así, justos a los 3 minutos. Ok, la tercera pregunta es, ¿creen los judíos mesiánicos en el castigo eterno? ¿Comienzo? Adelante, sí. Sí. Bueno, hay que entender primero qué significa judíos mesiánicos, porque algunos piensan que judíos mesiánicos, el término judaísmo mesiánico es un tipo de denominación, ¿sí? Y cuando yo digo soy judío mesiánico, entonces dicen, ok, entonces no eres pentecostal, no eres bautista, no eres judío mesiánico. Pero eso no es correcto, porque judío mesiánico no es un término de teológico, no es un término de una denominación, sino es un término más de identidad étnica, porque yo sí creo que el pueblo judío tiene su llamado y tienen que guardar su identidad, y por eso prefiero usar el término judío mesiánico para poder identificarme como parte del pueblo de Israel. No me molesta que me llamen cristiano, pero es un término nada más de identidad. Ahora,
yo tomo un riesgo cuando yo digo que soy judío mesiánico, porque muchos grupos, algunos judaizantes, algunos no judaizantes, adoptan ese nombre. Y como expliqué antes, que hay muchísimos grupos, bueno, que tienen que ver con los judaizantes, pero también hay muchos judaizantes y no judaizantes que adoptan ese nombre, que tienen diferentes doctrinas, diferentes teologías, diferentes ideas, diferentes costumbres. Hay judíos mesiánicos que se visten como judíos ortodoxos y hay judíos mesiánicos que guardan el Shabbat y todo eso. Y yo no soy parte de ese mismo grupo. Por eso muy difícil decir si los judíos mesiánicos creen en un castigo eterno, porque pueden haber muchas opiniones. Pero si hablamos nosotros de la comunidad judía mesiánica en Israel, yo conocí unos 2 personas que no creen en un castigo eterno. El resto de los judíos mesiánicos acá en Israel que yo conozco, hay unos 15,000, que no es mucho, pero no conozco todos los 15,000. Pero de todo lo que conozco, me encontré con 2 que no piensan que existe un castigo eterno. El resto sí cree en el castigo eterno. Entonces, ahí está la respuesta. Puede ser, no conozco judíos mesiánicos fuera de Israel, digo, no conozco tantos, conozco algunos, conozco los famosos, ¿sí? Como Dr. Michael Brown, como Sid Roth, como algunos más teólogos que son judíos, y todos creen en un castigo eterno, por lo menos de lo que yo sé. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Adelante, Pastor Alpizar. Bueno, qué bueno es escuchar que Arik dice que la gran mayoría de los judíos mesiánicos que él conoce en Israel sí creen en el castigo eterno. Porque nosotros hemos tenido aquí un montón de judaizantes mentirosos que conocen a Arik. Me refiero a que lo conocen en el sentido de que siguen su página o han escuchado sus enseñanzas y dicen que Arik no cree en el castigo eterno. Entonces, qué bueno que aquí queda Arik dejando bien claro que el gran grueso de los judíos mesiánicos que él conoce en Israel sí creen en el castigo eterno. ¿Y por qué creen en el castigo eterno? Lo dijo bien Arik. Porque los judíos mesiánicos no son una denominación, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de su iglesia. Y la iglesia de Cristo siempre ha creído en el castigo eterno. Desde el siglo I hasta el siglo XXI, la iglesia siempre ha creído en el castigo eterno. Es más, lo dicen nuestros credos históricos. Por ejemplo, el credo de los apóstoles dice que Jesucristo descendió a las profundidades. Eso sugiere que existe el lugar de los muertos. Eso rechaza la idea del aniquilacionismo, de que las almas al morir dejan de existir. Eso solo lo pensaba un grupo reducido del judaísmo, un partido del judaísmo en el tiempo de Jesús que se llamaban los saduceos. Pero los fariseos y los esenios, por ejemplo, que eran 2 partidos de los judíos en el tiempo de Jesús, creían en el castigo eterno. Y de hecho, si nosotros leemos textos del judaísmo tardío, como el libro de Enoc, que no es un libro católico, que no es un libro griego, sino que es un libro del judaísmo del Segundo Templo, hay montones de pasajes en el libro de Enoc donde se habla del castigo eterno. Además, Jesucristo fue muy claro en este tema cuando, por ejemplo, lo menciona en la historia de Lázaro y el rico. Ahí está claramente donde el rico es llevado al Hades y se encuentra en tormentos, y el Lázaro se encuentra con el padre Abraham en el paraíso, en el seno de Abraham, y se encuentran completamente en reposo. Entonces, por supuesto que los judíos mesiánicos van a creer en el castigo eterno en su gran mayoría porque son parte de la iglesia, y la iglesia es una, y la iglesia siempre ha creído en el castigo eterno. Entonces, hay que decirlo con toda claridad. Los judaizantes quieren decir que el infierno es un cuento de la iglesia católica. Eso es pura ignorancia, porque antes de que existiera iglesia católica, ya el libro de Enoc, que es un libro del judaísmo tardío, hablaba del infierno, y no solo del infierno, hablaba también del abismo, y también hablaba del Tártaro y otros lugares que son diferentes mazmorras de maldad.
Entonces, no es verdad que el infierno es un cuento de la Iglesia Católica, y hay que decirlo. Los judaizantes son herederos de los saduceos. Perfecto. Ari, vamos con la quinta pregunta. ¿Deben los gentiles guardar Shabbat? Ok. Si deben los gentiles guardar Shabbat. Bueno, la respuesta es que no según la ley escrita, o no según la letra escrita. Voy a decirlo de esta manera. Como mencioné antes, no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Y como dije antes también, la ley de Moisés es una sombra de la ley de Cristo. Y nosotros sí estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Pero si nosotros entendemos qué significado tenía el Shabbat, el sábado del Antiguo Testamento, vamos a poder entender qué simbolizó y cómo se puede guardar el Shabbat del Nuevo Testamento, cómo se puede entender o de otra forma, cómo se puede romper el Shabbat, ¿sí? Hay que entender que el Shabbat simboliza el reposo de Dios, ¿sí? Porque en Génesis capítulo 2 comienza de que el séptimo día Dios terminó de crear todo y reposó. Y nosotros, todo lo que pasó desde que Adán cae en el pecado hasta que Yeshua estuvo en la cruz, cuando Yeshua estuvo en la cruz antes de morir, dijo, no me acuerdo cómo está en español, fue cumplido Consumado todo. es. Consumado es. Cuando Yeshua dijo consumado es, ese es el momento que Dios entra a su reposo. Y si nosotros aceptamos a Yeshua y tenemos vida eterna, nosotros entramos al reposo de Dios, entramos al Shabbat eterno. Y por eso guardar el Shabbat significa mantener la fe. Y la fe, como Pablo dice, la fe es la seguridad que tenemos de que tenemos vida eterna. ¿Y cómo se rompe el Shabbat bajo el Nuevo Testamento? Si tenemos dudas acerca de nuestra salvación, ahí estamos rompiendo el Shabbat de Dios, porque estamos saliendo del reposo. Y claro, yo creo que el día séptimo de la semana es sagrado para Dios, aún ahora, ¿sí? Porque Dios mismo dijo que el séptimo día es sagrado para Él, pero las reglas que se puede y que no se puede están en la ley de Moisés. Por eso nosotros no debemos entrar bajo la ley de Moisés, sino entender que ese día es sagrado para Dios y suficiente entenderlo. Ok. Adelante, pastor. Bueno, con respecto al séptimo día, si nosotros nos vamos al decálogo, el decálogo nos enseña cosas muy importantes, y es que el decálogo deja bien claro que los gentiles de todo el planeta, la humanidad, no estaban obligados a guardar el Shabbat, sino aquellos que vivieran dentro de las ciudades de Israel. Por ejemplo, la Biblia en Éxodo capítulo 20 dice, versículo 10, pero el Shabbat, el séptimo día es Shabbat para Yahvé tu Elohim, no harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu animal, ni tu extranjero. Aquí la palabra hebrea que se usa es ger, de ahí viene el nombre Gersón, cuando Moisés estaba en tierra de Madián, ¿verdad? En tierra de extranjero soy, en tierra de Madián. Aquí se dice, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. ¿Lo ven? Dentro de tus ciudades. No dice los extranjeros de todo el mundo, los que están dentro de tus ciudades. Y eso lo confirma el decálogo también en
Deuteronomio capítulo 5, ahí aparece el decálogo nuevamente y se dice, pero el séptimo día es Shabbat consagrado para Yahvé tu Elohim, no harás labor alguna, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni otro animal tuyo, ni el extranjero que mora dentro de tus ciudades. Ahí está. Entonces, el decálogo es muy claro. El decálogo no pide que los gentiles de todo el mundo guarden el Shabbat, el séptimo día. Me parece muy acertada la respuesta de Arik cuando nos indica que ya Jesús es nuestro reposo, ¿verdad? Todos estamos en el reposo de Jesús. Pero en realidad, si alguien quisiera decir que quiere guardar los 10 mandamientos, en el momento que sugiere que todos los gentiles del mundo deben guardar el Shabbat, está pisoteando el decálogo, porque el decálogo dice que el gentil que lo tiene que guardar es el que vive dentro de las ciudades de Israel. Ahora, en el caso de los judíos, si ellos lo quieren guardar, yo no veo ningún problema, porque aquí también tenemos que ver el principio de causalidad. ¿Por qué Dios le entregó a Israel, al pueblo hebreo, el Shabbat? Y Éxodo 20 dice que Dios se los entregó para que recordaran que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, pero el séptimo día descansó. Este era un mandamiento para que Israel no cometiera idolatría. Es un mandamiento que todas las semanas les recordaba que Dios, el Dios de Israel, es el único creador. Pero también era un mandamiento que Dios les recordaba, que Dios les entregó para que recordaran que salieron de Egipto. Dice la Biblia en Deuteronomio 5, pues Yahvé tu Elohim te sacó con brazo fuerte de Egipto, por eso te mandó que guardes el Shabbat. Entonces, históricamente y culturalmente, un judío sí lo podría guardar por esta razón, pero no tiene nada que ver con nosotros los gentiles. Ok. La siguiente pregunta, Arik, es: ¿creen los judíos mesiánicos en la Trinidad? Bueno, esta pregunta, la respuesta sería muy similar a la pregunta si los judíos creen en un castigo eterno. Y lo mismo, hay mucha gente que se considera judío mesiánico y no puedo saber realmente en qué creen. Y por eso un poco difícil de contestar esa pregunta. Pero otra vez, en Israel lo mismo, como expliqué antes, también en el caso de la Trinidad, encontré muy pocos. La verdad que entre 3 y 4 personas que son creyentes en Yeshua, pero rechazan la divinidad del Mesías o niegan la Trinidad, ¿sí? Hay que entender de que el judaísmo se desarrolló a través del tiempo para ser un tipo de, no sé si uso la palabra bien, antítesis, como estar en contra, ¿sí? del cristianismo, y por eso ya desde el siglo II, III, cuando había mucha interacción entre los judíos y creyentes judíos y no judíos en Yeshua, en Jesús, ahí la teología judía se empezó a alejar de la idea de Mesías divino. Hay evidencias que los judíos sí creían que el Mesías tiene que ser Dios encarnado, pero el judaísmo lo rechazó totalmente. Y por eso yo personalmente, cuando yo conocí a Yeshua, cuando tenía 18 años, yo vengo de un trasfondo que practicaba durante mis últimos 3 años antes de conocer a Jesús. Practicaba el judaísmo, escuchaba prédicas de rabinos y creía en los principios judíos, los 13 principios de Maimónides, que uno de los primeros ahí es que Dios no tiene cuerpo, no tiene imagen y semejanza, y otro que dice Dios es único y no está dividido y no está, eso Maimónides lo dice de manera directa contra el cristianismo. Y yo creía eso, y por eso cuando yo llegué a la fe en Yeshua, me tardó casi 1 año para entender yo que lo que me enseñaron los rabinos era un error. Y por eso puede ser que eso le pase a muchos judíos que vienen de un trasfondo rabínico y esas enseñanzas le queden en su mente de tal manera que les va a costar salir y entender lo que realmente el texto bíblico dice. Pero lo mismo como dije antes,
hay en Israel una comunidad de más o menos 15,000 judíos mesiánicos. Entre todos, obviamente no conozco todos los 15,000, pero de todos los que conozco me encontré nada más con entre 2 y 4, no me acuerdo bien, que rechazan la idea de la Trinidad. Y lo mismo, como mencioné antes, Dr. Michael Brown, Sid Roth y muchos más judíos mesiánicos sí creen en la Trinidad. Ok. Adelante, pastor. Claro, bueno, por supuesto que la gran mayoría, como lo dice Arik, de los judíos mesiánicos creen en la Trinidad, porque es que los judíos mesiánicos no son otra iglesia, son parte de la iglesia, es una sola iglesia. Uh-huh. Dice la Biblia que él, de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo la paz de los dos pueblos al introducirlos en su cuerpo, que es la iglesia. Eso dice claramente Efesios. Entonces, como una sola iglesia, tenemos una sola creencia. Entonces, debemos dejar claro que aquí, por ejemplo, hay una persona que acaba de poner, que es una grandísima ignorancia, Jorge Roa, la Trinidad es una doctrina católica. Eso es una ignorancia gigantesca, porque, como lo dijo bien Arik, ya el judaísmo del Segundo Templo creía en la divinidad del Mesías. Eso lo sabemos cuando, por ejemplo, leemos el libro de Enoc. En el libro de Enoc, al Hijo del Hombre, que es el Mesías, se le presenta absolutamente divino. Y también tenemos que entender que hay evidencia del Nuevo Testamento que indica que los judíos creían que el Hijo de Dios era Dios también. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, les leo este pasaje. La declaración de decir soy hijo de Dios para el judío del siglo I era afirmar que era divino. Porque, por ejemplo, en Juan 5:17, Jesucristo está en esta conversación con los judíos y les dice: pero él respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la Biblia nos enseña que así que por esto aún más procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndolo igual a Dios. O, por ejemplo, nosotros encontramos que para el judío de ese tiempo había una clara distinción entre lo que es el Mesías y lo que era el Padre. O sea, con esto estoy queriendo decir que un judío del tiempo de Jesús sabía que el Padre y el Hijo no eran la misma persona. Por eso es que el sumo sacerdote le preguntó a esto Jesucristo: ¿eres tú el Hijo del bendito? Eso le preguntaron a Jesucristo. Ahí está dejando claro que el sumo sacerdote en el siglo I sabía que el Mesías, el Hijo del bendito, no era el Dios Padre. Entonces, por supuesto que tenemos que creer todos en la Trinidad. Podrá haber uno que otro caso ahí, como dice Arik, de tal vez algún judío que por influencia rabínica le cuesta entender al principio la doctrina de la Trinidad, pero esto siempre ha estado en el pensamiento de la iglesia. Por eso es que el credo de los apóstoles, que es histórico, que demuestra el pensamiento de la iglesia, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Y esos son credos de la iglesia histórica. Y la iglesia no se pudo haber equivocado 21 siglos creyendo en la Trinidad. Es insostenible decir que la iglesia se ha equivocado por 21 siglos creyendo en la Trinidad, porque Pablo enseña que la iglesia es fortaleza y columna de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Perfecto. La siguiente pregunta, Arik: ¿deben los gentiles guardar? ¿Resucitó Jesucristo en Shabbat? Esa es la pregunta. ¿Resucitó Jesucristo en Shabbat? Bien. Bueno, voy a decir la verdad y ser sincero. Es una pregunta que por lo menos para mí no es tan fácil porque, bueno, el tema de cuándo murió, cuándo resucitó, creo yo que es un tipo de misterio. Tal vez el pastor José Carlos sabe más que yo en esto, pero yo creo
que Yeshua fue crucificado un día miércoles cuando bajó el sol. Sí, un día miércoles cuando bajó el sol. ¿Por qué? No creo que tengo el tiempo ahora para explicar de por qué creo que es un miércoles, pero los evangelios nunca mencionan que murió en un viernes, sino dice que el Shabbat va a entrar. Y hay que entender que la palabra Shabbat no es el nombre del día, sino Shabbat significa reposo en hebreo. Y cuando en la ley de Moisés está escrito que tienen que festejar el Pesaj, la Pascua, el primer día es Shabbat y el último día es Shabbat. Eso es lo que dice, por lo menos en el hebreo, no me acuerdo cómo está en el español. Y por eso puede ser que el día de fiesta no cae en el séptimo día, sino cae en el cuarto día de la semana, y también se le puede llamar día de Shabbat, porque se debe cumplir en ese día de la fiesta también lo que se cumple en el séptimo día. Ahora, si Yeshua realmente muere en la cruz cuando baja el sol de un día miércoles y está 3 días y 3 noches en la tumba, la resurrección tiene que ocurrir también cuando el sol baja. Y por eso yo creo que Yeshua resucitó cuando el sol bajó del día séptimo, el día Shabbat, el sábado. Entonces, cuando el sol baja, ahí es cuando resucita. Las mujeres Marías que llegan a la tumba, en un evangelio dice antes que salió el sol, otro evangelio dice apenas salió el sol, pero lo que sabemos 100% es que llegaron muy temprano en el día y ellos vieron que la tumba ya está vacía. Ahora, la gente se imagina que Yeshua resucitó unos 10 minutos antes que llegaron las mujeres, pero ¿quién dijo que resucitó 10 minutos antes? En mi opinión, no conozco la opinión del pastor José Carlos, pero en mi opinión, Yeshua resucitó el sábado cuando bajó el sol antes que comience el día domingo. Ok. Adelante, pastor. Bien, aquí sí tengo una opinión distinta a la de Arik. Es importante comprender que la Biblia nos habla en Mateo 28:1 de 2 sábados. Dice la Biblia en Mateo 28:1, después de los sábados, al amanecer del tercer día, después de los 2 sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro. ¿Por qué 2 sábados? Lo mencionó Arik. Primero porque después de la Pascua, que es en 14 de Nisan, el 15 de Nisan comienza una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta establece que el primer día de esa fiesta es Shabbat festivo. Pero esa semana también, seguido del Shabbat festivo, ocurrió el Shabbat semanal, el Shabbat del séptimo día. Por eso la Biblia dice en Mateo 28:1, después de los sábados, Shabbatón en griego. Y dice la Biblia al amanecer del día 1. ¿Cómo se dice día 1 en griego? Mía Sabatón. Mía Sabatón, así se dice día 1. Entonces, tenemos que entender que Cristo murió y al morir pasaron 2 sábados. Por eso es que las mujeres fueron hasta el tercer día. Las mujeres no pudieron ir a la tumba el primer día. ¿Por qué? Porque era el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. No pudieron ir el segundo día porque era el Shabbat semanal y fueron hasta el tercer día. Ahora, si Cristo hubiese resucitado en Shabbat, tenemos que entender entonces que el cuarto día, que sería el primer día de la semana, el domingo sería el primer día de la semana, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros sabemos que el domingo era el tercer día de la semana. Esto lo dice Lucas 24, 20. Y como también los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a sentencia de muerte y lo crucificaron.
y nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día. Dice la Biblia, ya es el tercer día. Y si leemos desde Lucas 24:1, dice el primer día de la semana. El primer día de la semana ya era el tercer día, dice Mateo 24:22. Por lo tanto, si Cristo hubiese resucitado en sábado, sábado sería el tercer día. Por lo tanto, el primer día de la semana, domingo, por decirlo de alguna manera, sería el cuarto día. Porque Cristo tenía que estar 3 noches y 3 días en el sepulcro, como la señal del profeta Jonás. Pero entonces vuelvo a repetir, si el tercer día fue el Shabbat, el día en que resucitó Cristo, entonces el primer día de la semana es el cuarto día. Pero acerca del tercer día, dice la Biblia en Lucas 24:22, y ya es el tercer día desde esto. Entonces no cabe la menor duda que Cristo resucitó primer día de la semana. Ok. Bueno, voy a decir que gracias. Ya dije que no estoy seguro con mi explicación, pero gracias por escuchar tu opinión y que me gustaría estudiarla. Con gusto, hermano. Sí, a mí también. Ok, la pregunta 7. ¿Deben los gentiles guardar las leyes dietéticas de Levítico 11? Arik. Bueno, sí, otra vez tengo que repetir un poco de lo que hablé acerca del Shabbat. Es que la Torah, la ley de Moisés, es una sombra. Y el objetivo de la Torah es el Mesías. Y la Torah es la sombra del Mesías. Pero la Torah tiene muchas razones de por qué Dios dio la ley de Moisés. Antes que llegue la fe, como dice Pablo, es que la ley de Moisés nos ayuda a alejarnos del pecado. ¿Sí? La ley de Moisés no tiene la fuerza de vencer el pecado y por eso Dios tuvo que guardar el pueblo de Israel para que el pecado no le afecte como afecta el resto de la humanidad. Y para eso Dios tenía que aislar el pueblo de Israel desde el mundo externo, desde el mundo que está contagiado del pecado. No significa que el pueblo de Israel no tenía pecado. Obviamente que tenía pecado y la Biblia nos muestra que tenía mucho pecado. Pero la ley de Moisés sirvió proteger lo más que se puede el pueblo de Israel del efecto del pecado. Y por eso Dios da muchas leyes que tratan de aislar el pueblo judío, o el pueblo de Israel, mejor dicho, al comienzo, del resto de las naciones. Y podemos leer en Levítico, ahí está en Levítico 20, versículo 24 al 26. No sé si me puedes ayudar, pastor, a leer ese versículo. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero es importante leerlo. No te preocupes, Levítico. Levítico 20, versículos 24 al 26. Con mucho gusto. No te preocupes por el tiempo, hermano. Uh-huh. Levítico 20, 24 al 26. Sí. Ok, dice así. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré como heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Yahvé vuestro Elohim, que os he apartado entre los pueblos. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro y entre ave impura y limpia, y no contaminaréis vuestras almas con el animal, ni con el ave, ni con lo que se arrastra en la tierra, por los cuales os hice apartar como impuros. Me seréis santos, porque yo soy Yahvé santo, y os he apartado entre los pueblos para que seáis míos. Bien, entonces Dios pone el tema de separar entre estos animales que se puede y los otros que no, para poder diferenciar el pueblo del resto de las naciones. Pero eso también es aparte de que hay alguna dificultad, porque del momento que
los israelitas no pueden comer la comida que comen los gentiles y no se quieren contaminar, eso los separa, los aleja. Entonces, hablando físicamente. Pero luego, en el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de esa sombra, que los animales representan la humanidad y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel son los animales puros y los gentiles son los animales inmundos, pero ahí Pedro tiene esa visión que dice que Dios purificó a todos los... lo que Dios purificó no lo llames inmundo, ¿sí? Otra vez, también los judíos que son puros, pero son puros que necesitan salvación, ¿sí? No es que por ser animal puro, entonces tiene salvación, pero la idea es que todo nos señala, nos dirige a entender que la sombra es lo que dice en Levítico 11 y el cumplimiento es el Nuevo Testamento. Amén. Adelante, pastor. Bueno, si nosotros realmente vemos lo que Moisés pide, nunca estuvo en la mente de Moisés pedir que los gentiles guardaran estos mandamientos, que eran exclusivos de los hijos de Israel, como lo indicó bien Arik, para hacer una separación entre el pueblo judío del resto de las naciones. Es que Dios los está santificando, pero eso significa que Dios los está apartando con un propósito especial del resto de las naciones. ¿Cuál es ese propósito especial? Que a través de ese pueblo vendrá el Mesías y vendrá las Escrituras, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, la salvación viene de los judíos, el Mesías viene de los judíos, las Escrituras vinieron a través de ellos y los pactos vienen a través de ellos. Entonces, por eso Dios los santifica, los aparta. Pero Moisés dejó claro que esas leyes eran exclusivas de los hijos de Israel, porque la Biblia dice en Levítico 11, donde se habla de las leyes dietéticas, habló Yahvé a Moisés y Aarón diciendo, háblale a los hijos de Israel y diles. La Biblia no dice, háblale a los hijos de Israel y a los goim, que son los gentiles, las otras naciones. No, dice a los hijos de Israel. Estos son los animales que podréis comer entre los animales que hay sobre la tierra. Ahora, vean qué interesante. La misma Biblia, la misma Torá reconoce que hay alimentos que podía comer un gentil que no podía comer el hijo de Israel. Por ejemplo, ¿en dónde? En Deuteronomio 14, nuevamente se mencionan las leyes dietéticas. Y entonces dice la Biblia de la siguiente manera, Deuteronomio 14, 21. No comeréis ninguna bestia muerta. Dice, será dada al extranjero en tu ciudad y él podrá comerla o podrás venderla a otro extranjero porque tú eres un pueblo santo para Yahvé tu Elohim. Entonces, ahí está clarísimo. Cosas que los hijos de Israel no podían comer, los gentiles sí podíamos comerlas. ¿Por qué? Porque no había una... estas leyes dietéticas no eran una imposición para el pueblo gentil. Nosotros sí podemos comer muchas de las cosas que los hijos de Israel no pueden comer. Por ejemplo, ¿por qué? Porque recordemos el pacto de Noé. En el pacto de Noé, en Génesis capítulo número 9, Dios dice de la siguiente manera, de forma literal, que es un pacto con toda la humanidad. Todo lo que se mueve y vive os será por alimento. Dice la Biblia todo. Todo lo que se mueve y vive os será por alimento. Esto se lo está diciendo Dios a Noé y el pacto que está haciendo con la humanidad. Ahora, el pacto noético fue obviamente antes que el pacto de Moisés. Entonces, Dios le dice a Noé que él está entregando a la humanidad para que puedan comer todo lo que se mueve. Pero después, cuando Dios aparta a Israel al sacarlo de Egipto y para hacer un pacto especial con ellos, Dios a ellos aparta de la humanidad y les dice, bueno, ustedes no podrán comer esto porque me seréis un pueblo santo. Pero eso no es una imposición para el gentil. Ok. La siguiente pregunta, vamos por la pregunta 8. Ari, ¿existe un pacto para los gentiles?
Entonces, una pregunta también interesante. Yo creo, lo que dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31, que Dios está haciendo un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y también, como expliqué antes, de que los gentiles no eran, por lo menos de punto de vista de los profetas, ellos no alcanzaron a ver cómo puede ser que los gentiles sean parte de la promesa. Y ahí Pablo lo dice, como mencioné antes, Efesios 3, que en las generaciones anteriores no se entendió esto porque es un misterio de Cristo. ¿Y qué es ese misterio? Que los gentiles sean coherederos de la misma promesa. Y por eso en ese misterio se puede entender lo siguiente. Se puede entender de que el pacto es con el pueblo de Israel. Pero Dios en su misericordia abre la puerta por diferentes razones, ¿sí? Bueno, puedo dar una pista. Está la parábola del rey que hace la boda. Y cuando él invita a los que ya son invitados, los que ya son dignos de ser invitados a la boda, les dice, no, no queremos, tenemos esto, tenemos el otro, tienen diferentes excusas. Y al final el rey escucha eso, se enoja, ¿y qué le dice a sus sirvientes? Vayan a las calles y traigan a toda la gente que vean en las calles. Ahora, la pista que yo doy es que si los invitados originales, que son el pueblo judío, pero dentro de la parábola hablando, si los invitados originales iban a llegar a la boda, nunca el rey iba a mandar a sus sirvientas para traer a la gente de la calle, que la gente de la calle son los gentiles. Y por eso digo, el hecho que el pueblo de Israel rechaza al Mesías, como Pablo dice en Romanos 11, eso hace que los gentiles se le abre la puerta para entrar y ser injertados dentro del pueblo de Israel y participar en ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. No significa que los gentiles se convierten en israelitas, porque Pablo dice, en Cristo no hay judío y no hay gentil, pero también dice, no hay hombre y no hay mujer. Entonces, si nosotros creemos que no hay judío ni hay gentil, quiere decir que un gentil puede ser judío. Lo mismo también, una mujer puede ser un hombre, porque no hay en Cristo ni hombre ni mujer. Hay que entender que espiritualmente se hacen parte de Israel, pero en la carne, hasta que venga el Mesías, siguen siendo gentiles en su identidad. Perfecto. Adelante, pastor. Bueno, yo quisiera apelar y leer el pasaje que Arik se estaba refiriendo, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel en aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Lo primero que quiero aclarar con este pasaje, el nuevo pacto no es el pacto de Moisés, porque dice no como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de Egipto. Es más, en el hebreo podría ser un poco ambiguo porque la palabra Jodesh, que es Brit Hadashah, nuevo pacto, podría de alguna manera Jodesh traducirse como nuevo o renovado. Ahí podría corregirme cualquier cosa, Arik, pero en el griego no. Porque para que en el griego esa ambigüedad no existe. El griego sí es muy claro que estamos hablando de un nuevo pacto, porque la Biblia dice en Lucas, Ana Kainos, así se dice nuevo pacto. Ana es el prefijo, Kainos en griego es nuevo.
Y si yo quiero decir renovado, tendría que decir anakainos. Pero en el Nuevo Testamento siempre se dice que el pacto es kainos, es decir, nuevo, no anakainos, renovado. 2, este pasaje de Jeremías nos dice que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Ojo con la doctrina del reemplazo, porque el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. El pacto es para ellos. Yo no entiendo en qué cabeza se le ocurre decir a la gente que Dios se olvidó ya del pueblo de Israel. El pacto es para ellos. Y como lo dijo bien Arik, más bien Pablo en Efesios capítulo 3, tiene Pablo que explicar él en su calidad de apóstol de los gentiles, que los gentiles son parte de ese pacto y coherederos de la promesa. Pero Pablo deja bien claro en Efesios capítulo número 3 que esto que él está enseñando es un misterio que no había sido revelado antes. Dice Pablo de la siguiente manera, dice que conforme a una revelación me fue dado a conocer un misterio que no había sido escrito en generaciones antiguas. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, claro que hay un pacto de los gentiles, y Pablo es el que lo aclara. Nosotros los gentiles somos introducidos al pacto de Jeremías 31. Ok. En la siguiente pregunta, entonces, continuando el hilo de los pactos, ¿se trata, Arik, entonces, del nuevo pacto o de un pacto renovado? Bien, lo que está escrito, como bien dijo el pastor José Carlos, que en hebreo dice Brit Hadashah. Hadashah, en el hebreo moderno puede haber dos formas. Si yo digo Hadashah, me refiero a nuevo. Si yo quiero decir renovado, voy a decir Mehudash. El problema está que en el hebreo bíblico, porque hay diferencia entre hebreo moderno y hebreo bíblico, el hebreo bíblico no existe una palabra mehudash, no existe renovar. Y por eso puede ser que hay gente que se confunde con esa palabra, porque como no existe una palabra para renovar, entonces se puede usar la misma palabra de nuevo. Pero si realmente, primero que también Pastor José Carlos lo dijo muy bien, dice claramente el texto que voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice cuando salieron de Egipto. El texto está muy claro, no hace falta que entrar a la gramática de la palabra nuevo para entender eso. El mismo texto lo dice abierta y claramente. Pero tenemos un caso de renovar un pacto dentro del Antiguo Testamento. Tenemos a Esdras y Nehemías, que cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, hacen una ceremonia que renuevan el pacto de Moisés, no hacen un nuevo pacto. Y en todo el texto de Esdras y Nehemías no aparece que están haciendo un nuevo pacto, no están haciendo un Brit Hadashah. Y uno podría pensar que si ellos realmente están renovando el pacto de Moisés, entonces la palabra Brit Hadashah tendría que aparecer en algún lado. Pero vamos a ir a la lógica básica de la teología de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que nosotros creemos como cristianos o mesiánicos, de que el antiguo pacto, lo único que trajo al pueblo de Israel es la ira de Dios y muerte. Y el nuevo pacto nos lleva hacia bendición y vida eterna. No puede ser que se renueve un pacto que trajo solamente muerte y ira de Dios. Tiene que ser un pacto nuevo, totalmente, que nos puede dar nada más. Porque si es renovación del mismo pacto, Dios no hizo nada con eso. Digo, hay perdón de pecados, sí, pero también había perdón de pecados en el Antiguo Testamento con el templo, pero no ayudó en nada. Entonces tiene que haber un nuevo pacto y terminar con el tema del pecado. Ok. Adelante, pastor. Bueno, me parece
brutal, ¿verdad? La respuesta que está dando el hermano Arik. Yo quisiera, primero que todo, apelar al nuevo pacto con el tema etimológico que estaba mencionando. O sea, esto es demoledor. De verdad no hay dónde zafarse. Evidentemente estamos en un nuevo pacto. Quiero que la gente se aprenda. En griego no es lo mismo kainos que anakainos. Por ejemplo, si nosotros leemos 2 de Corintios 4:16, dice la Biblia, mas el nuevo hombre se va renovando. ¿Qué palabra griega aparece ahí? Porque ahí el contexto es clarísimo, renovando. Día a día el cristiano se va envejeciendo, pero su hombre interior día a día se va renovando. ¿Qué palabra aparece en griego ahí? Anakainos. Ahí está el prefijo, ana. Pero es importante que siempre que nosotros vayamos a los pasajes que, por ejemplo, mencionan cuando Jesús dice, vengo a hacer un nuevo pacto, o cuando Jesucristo viene y dice, esta es la copa del nuevo pacto, tenemos que entender que siempre la Biblia en el griego utiliza la palabra anakainos. Kainos, siempre, nuevo. Entonces, no hay forma de zafarse. Cuando un judaizante, quiere salirnos con el cuento de Jodesh, de que Jodesh es nuevo, renovado, no tiene dónde zafarse, porque el Nuevo Testamento en el griego sí no permite esa ambigüedad. Ahora, yo creo que Arik dijo algo clarísimo. Con respecto al antiguo pacto, dice la Biblia esto en 2 de Corintios 3. Dice, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Recordemos que el decálogo fue grabado en letras de piedra, y lo dice claramente el versículo 7, y si el servicio de muerte, refiriéndose al primer pacto, grabado en letras de piedra, fue con gloria, ojo la palabra, fue en pasado con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que estaba siendo extinguida, ¿cómo no será más gloria el servicio del Espíritu? Ojo cómo se le llama el nuevo pacto, ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, el pacto mosaico, hubo gloria, ¿cuánto más gloria en el servicio de justicia? Pues lo que fue glorioso, ojo, ese pasado, ya no es glorioso a causa de la gloria que lo sobrepasa. Entonces, respuesta definitiva, estamos en un nuevo pacto, no es lo mismo que el mosaico. Amén. Y la última pregunta, Arik, ¿son los judíos actuales únicamente descendientes de Leví, Judá y Benjamín? Bueno, en la historia, como también mencionó el pastor José Carlos antes, el reino del norte, el reino de Israel, fue destruido por los asirios ya en el siglo VIII antes de Cristo, y sabemos que habían varios, no muchos, refugiados, una cantidad limitada, no sabemos cuántos, que llegaron al reino del sur, al reino de Judá. Y hay que entender, mucha gente se confunde, cree que los judíos se llaman judíos porque son de la tribu de Judá, pero no es así históricamente. Los judíos se llaman judíos porque eran residentes, ciudadanos del reino de Judá, el reino del sur. Entonces una persona, aunque era antes ciudadano del reino del norte, pero el reino del norte dejó de existir, entonces si es de la tribu de Efraín, de la tribu de Zebulún, de la tribu de cualquier otra, que vino al reino del sur y ya se instaló ahí, él es judío porque pertenece al reino de Judá. Lo mismo los levitas, ellos mismos se llaman judíos, no por ser la tribu de Judá. Pablo, que él es de la tribu de Benjamín, es llamado judío. Pero lo que pasa es que después de la destrucción, durante la destrucción del segundo templo, se perdieron todos los archivos
de quién pertenece a qué tribu. Y por eso los judíos perdieron su identidad, aunque sea gente que sabía de qué tribu es. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, que él dice que es de la tribu de Benjamín. Tenemos a Ana, de la tribu de, siempre me confundo entre Aser. Y ellos sí tenían esa tradición, esa identidad. Pero luego ya se perdió. Y hoy ningún judío, cualquier rabino que le preguntes si sabes de qué tribu es, menos la familia levita y la familia sacerdotal que está dentro de la tribu de Leví, el resto de Israel perdió su identidad de qué tribu pertenece y por eso están todos mezclados. Entonces hoy no puedo saber de qué tribu es cada uno de los judíos, pero sabemos que se mezclaron la tribu de Simeón con la tribu de Benjamín, con la tribu de Judá y la tribu de Leví, que algunos de ellos también se casaron con no levitas y ahí también se mezclaron. Entonces la respuesta es que sí, el pueblo judío hoy es una mezcla de todas las tribus, pero nadie puede saber de qué tribu pertenece, menos, como dije antes, la tribu de Leví, que es la parte de mi madre. Ok, perfecto. Adelante, pastor. Bueno, yo quiero agregar, y me encanta que Arik, que es un verdadero judío, diga esto, porque los judaizantes están empeñados en hacernos creer que los judíos son solo la tribu de Judá y Benjamín. Eso es una gran mentira. También los judaizantes quieren hacernos creer que las tribus del norte habían desaparecido de una manera que se diluyeron, que ya no se podían encontrar. Todo eso es mentira. En el tiempo de Jesús, las 12 tribus seguían existiendo. En el tiempo de Jesús. Jacobo 1:1. Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora. No dice a las 2 tribus, dice a las 12 porque seguían existiendo. Luego, Pablo, cuando se defiende ante los romanos, en Hechos 26:6, dice ahora Pablo, y ahora estoy siendo juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día, esperan alcanzar. Nuevamente dice 12 tribus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La historia, a grosso modo, así brevemente, se puede resumir de esta manera. En el año 930, cuando ocurrió el cisma entre Israel del Norte e Israel del Sur, muchos de los levitas y los fieles del reino del norte que no participaron de la idolatría de Roboán se pasaron al sur. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber israelitas del norte que no van a experimentar el exilio asirio, sino que van a compartir el destino histórico del reino del sur. Luego, si nosotros leemos las hazañas del segundo rey de la casa de Judá, Abías, dice la Biblia que Abías conquistó parte del territorio de Efraín y se lo anexó a su reino. Entonces, ahí ya tenemos más israelitas del norte que no van a compartir el exilio asirio, sino van a compartir el destino histórico de Israel del sur. Pero no solo eso, sino que también la Biblia nos narra reformas religiosas del rey Asa, del rey Josafat, del rey Ezequías y el rey Josías. Dice la Biblia que estas reformas religiosas alcanzaron gente de Neftalí, gente de Manasés, gente de Efraín, gente de Aser. Entonces, ¿qué significa eso? Que también hay un grupo importante de israelitas del norte que no fueron llevados al exilio asirio. O sea, los asirios no lograron sacar todas las almas. Y finalmente, también sabemos que algunos de esos israelitas del norte, que sí fueron deportados, que sí fueron llevados por los asirios al destierro, algunos de ellos no olvidaron su piedad. Por ejemplo, en el libro de Tobit, Tobit es de la tribu de Neftalí, está desterrado por el exilio asirio y no ha dejado de ser piadoso. Ahora, que hay un grupo de israelitas que sí se mezcló con los gentiles. Sí, es verdad, pero ya eso es irrelevante porque al mezclarse con los gentiles ya no serán casa de Israel,
Ejemplo, los samaritanos. Ok, perfecto. Bueno, hemos concluido las 10 preguntas. Increíble porque no pusimos el reloj y han estado, pero así, juiciosos con los 3 minutos. Es de Dios esto. Yo sé que no sé si, Pastor, va a ser espacio como para ciertas preguntas. Yo solo quiero hacer una pregunta, si me conceden una pregunta nada más. Sí, Aquí, perdón, Mariana, sí, con gusto, pero también vamos cerrando porque el hermano Arik tiene ya se después tiene de que ir. esto una entrevista, ¿ok? Ok, ok. No, no, perfecto. Hazla con toda Este, confianza. dice que en la sinagoga, en Shabbat, nos pregunta el rabino de qué tribu eres y solo hay 3 opciones y que tienes que saber cuáles son. Yo había leído que ustedes habían, dentro de la medicina, habían detectado un código que se llama el código de Aarón, el código genético, que hay una translocación específica para los descendientes de Leví. ¿Esto se sigue haciendo? ¿Qué? ¿Las pruebas de ADN? Las pruebas de ADN para poder... Sí, sí. Bueno, hay un estudio que se hizo, científico, académico. No sé qué tanto otros científicos están de acuerdo con ese estudio que se hizo. Nunca me profundicé mucho acerca de eso, pero sí, yo sé que como la ley judía dice que los sacerdotes se tienen que casar nada más entre ellos y no se pueden perder la identidad, porque si pierden los sacerdotes la identidad, cuando se construye el tercer templo, hace falta que los sacerdotes sirvan en ese tercer templo. Por eso la familia sacerdotal se mantuvo, no mezclarse con el resto del pueblo, y por eso el ADN de los sacerdotes es lo más puro, porque imagínate que la ley judía digo de la religión judía, permite que alguien no judío se convierta al judaísmo. Y el problema es que la ley dice que un sacerdote no se puede casar con convertidos al judaísmo. Quiere decir que los que no son sacerdotes tienen una mezcla de sangre no judía, pero los sacerdotes, los Kohanim, mantienen ese linaje desde la época de la destrucción del segundo templo. Ahora, los levitas también. Los levitas lo mismo, también tienen que mantener esa identidad de levita. Entonces, en el pueblo de Israel hay 3 categorías, como bien dice el que hizo la pregunta. Sacerdotes, o en hebreo Kohanim, en plural, Kohen es en singular, Kohanim es en plural. Levitas, que los Kohanim son una familia dentro de la tribu de Leví. Y luego está el resto de Israel. Cohen, Leví, Israel. ¿Y por qué el rabino pregunta cuando uno va a la sinagoga? Porque, bueno, yo no soy experto en qué es lo que pasa dentro de la sinagoga, porque no fui a la sinagoga desde que tenía 18 años, pero lo que me acuerdo es que los días que se lee la Torá y los días que se hace la bendición hacia el público, que son los lunes, jueves y sábado, le dan permiso al primero al que declara que es sacerdote, que es Cohen. Si no hay un Cohen presente dentro de la sinagoga, se busca un levita. Y si no hay un levita, se llama cualquiera, que suba, haga la bendición, lea lo que hace falta que leer, pero siempre se le da el honor al sacerdote primero, luego al levita, luego al resto. Mi abuelo, de parte de mi mamá, que bueno, murió antes que nací, no lo conocí, pero él sí iba a la sinagoga, y cada vez que iba a la sinagoga por ser sacerdote, él le lavaba las manos,
le hacían mucho honor en la sinagoga, siempre lo esperaban a él, y me imagino que así es todos los que son de esa familia. Muchas gracias. Y no sé si tienen más algo que aportar para finalizar esta entrevista, algo que añadir. Yo rápidamente quiero decir nada más, pastor, que cuando yo conocí al pastor José Carlo e ingresé a una de las iglesias del Río de Dios, yo escuchaba que él decía que los judaizantes, y yo decía, pero bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo, verdad? Yo creo en Jesús y allá cada quien de lo que hace. No entendía el peso tan grave, ¿verdad? Como seguidora de Cristo, que involucraba torcer así las creencias realmente. Entonces, yo no entendía el peso. Entonces, tal vez como un comentario final de el por qué yo, si nada más cierro mis ojos, doy la vuelta y que vea a ver qué hacen, o del que no entiendo por qué profundizan tanto en esto. Un comentario y ya. Bueno, a mí me gustaría dejar que Arik cierre. Nada más quería agregar algo con respecto al comentario que estaba haciendo él de la familia de los Coim. Vean qué interesante. Cuando uno ve a Arik, uno ve claros rasgos semitas. O sea, está lo que es el genotipo, que es la composición genética de uno, y su fenotipo es la expresión visible de sus genes. Cuando uno ve a Arik, obviamente uno ve esos ojos y esa barba, son rasgos semíticos. Pero cuando a mí me ven, ustedes no ven lo mismo. Lo que ustedes están viendo es a un latino. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los judaizantes, muchos, a pesar de que tienen una ascendencia evidentemente maya, azteca o inca, quieren decir que son hebreos. Hágame el favor, por favor, porque esa gente lo que tiene de hebreos es lo que tengo yo de nórdico o lo que tengo yo de japonés. O sea, absolutamente nada. Entonces yo quiero que vean que el espejo no miente. O sea, cuando uno ve a Arik, uno ve rasgos muy similares en los que ve también en los árabes. ¿Por qué? Porque ahí hay una raíz en común. Pero obviamente nosotros los gentiles no. O sea, y menos los que son de ascendencia maya, azteca e inca, ¿verdad? Que es la mayoría de los judaizantes. Yo sí quiero cerrar con esto, aprovechando tu pregunta, Mariana. Este tema es muy importante porque los judaizantes están haciendo la verdadera doctrina del reemplazo y están haciendo un genocidio ideológico. Porque si resulta que ahora todos los gentiles somos hebreos, somos israelitas, estamos privando al verdadero israelita, como Arik, de su derecho de autodeterminación. Imagínense en que todo el mundo aceptemos que todos supuestamente somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues vámonos todo el mundo a vivir al Estado de Israel y nos tienen que dar tierra a todos, porque todos somos Israel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplazando al verdadero pueblo judío, porque ahora resulta que este montón de gente que sufre disforia étnica quiere reemplazar al verdadero pueblo judío para ocupar su lugar. Eso es doctrina del reemplazo y la rechazamos y la condenamos. Entonces, hay que dejarlo bien claro. Nosotros no necesitamos por qué sentirnos parte del pueblo de Israel, étnicamente hablando, aunque sí espiritualmente en el Mesías, porque la Biblia dice en Romanos 3, Dios no es solamente Dios de judíos, Él es también Dios de gentiles, ¿verdad? O como dice Malaquías, mi nombre es exaltado entre todas las naciones, desde donde se levanta el sol hasta donde el sol se oculta. Entonces, Dios no es solo Dios de Israel, Dios es Dios de todas las naciones y Él no hace distinción de personas, sino que se agrada en todo aquel que le busque de corazón sincero. Entonces, yo quería terminar con esas palabras. Por esto es importante este tema, no solo por todo el tema del cristianismo, sino también por el genocidio ideológico que los judaizantes quieren hacer con los verdaderos israelitas. Sí. Bien, me gustaría agregar algo sobre lo que dijiste acerca de la doctrina del reemplazo. Yo veo que la doctrina del reemplazo tiene dos como picos de los dos lados. No sé cómo... Aristas. ¿Cómo? Aristas o extremos. Aristas. Dos extremos
que son dos extremos de la misma ideología problemática. Un extremo dice, la iglesia reemplaza a Israel. Ahora nosotros somos Israel espiritual. Israel en la carne, que son el pueblo judío, ya no tienen ningún significado. Eso es un lado de la doctrina del reemplazo. El otro lado de la doctrina del reemplazo, que son muchos de los judaizantes, dicen, nosotros somos Israel en la carne y por eso ellos reemplazan el verdadero Israel en la carne. Sí, estoy diciendo exactamente lo que dijiste, pero en mis palabras, porque los dos, Dios tiene el pueblo de Israel en el espíritu, que es también judíos y también gentiles, eso es la iglesia, pero está también Israel en la carne y los gentiles, la identidad terrenal, vamos a decir. Ah. Y el pueblo de Israel, a pesar que no es creyente en su mayoría y no es salvo, no deja de ser pueblo elegido, y por eso Dios está trabajando con los dos pueblos, el espiritual y el físico, a la vez. Un extremo de la doctrina del reemplazo cancela una Israel y la otra extremo cancela la otra Israel. Sí, pero hay que entender que hasta que llegue el Mesías, está trabajando con los dos pueblos. Bueno, eso es lo que quería agregar.